Vamos a escuchar a Valentina Rosas junto a María José Lincovil, que se encuentran vía telemática. Así que, por favor, Valentina, María José, adelante, los escuchamos. Perfecto, muchas gracias, estimados coordinadores y convencionales constituyentes. Vamos a hacer una breve presentación junto con María José. Bueno, yo soy Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que hablar de Chile. Esta iniciativa de encuentro ciudadano y colaboración impulsada por la Universidad Católica, la Universidad de Chile y muchas otras organizaciones y universidades a lo largo de todo el país. Partimos hace un año, un poco más de un año, en el 2020, y lo primero que hicimos, tal como presentaron en la primera presentación, fue revisar y en el extranjero. De los desafíos que primero identificamos fue la masividad, el generar espacios de participación que pudieran participar miles de personas, que tuvieran puertas abiertas para que todo aquel que quisiera participar pudiera hacerlo, pero que no por eso terminemos participando solo quienes sabemos hacerlo, quienes tenemos las herramientas, quienes conocemos los procesos, y que se pierda la diversidad y la representatividad de estos procesos. Y por último, el desafío de la sistematización, lo hemos hablado mucho en este rato de comisión, donde la información es sumamente importante, es el tiempo de las personas, son sus sueños, sus anhelos, y es importante generar unas herramientas y un proceso que nos permita sistematizar esa información y luego poder hacer incidencia más. Desde el Tenemos que hablar de Chile durante el 2020 tuvimos distintos mecanismos de participación. No quiero entrar en detalle en los mecanismos, sino primero comentar que fueron todos digitales. Yo creo que nosotros nos adaptamos a lo digital forzados por la situación sanitaria, pero con el tiempo hemos descubierto que lo digital no es solo una segunda buena opción, es una muy buena opción, permite que muchas mujeres cuidadoras puedan participar sin salir de sus casas, que las personas no tengan que sacrificar horas de generación de ingresos para poder participar, reduce los costos de participación, de traslado de las personas, entre otros beneficios. Tuvimos consultas y lo que queremos con este gráfico es mostrar que hay distintas variables bajo las que analizar los mecanismos. Las consultas digitales son relativamente más fáciles de organizar, de juntar la información, pueden llegar a mucha gente puede participar. Las conversaciones digitales en nuestro caso, por otro lado, tienden a tener una masividad un poco más acotada. Nosotros tuvimos miles de participantes en todos los mecanismos, pero por supuesto es más fácil dedicar solo 20 minutos a una consulta que 2 horas o 3 horas a un diálogo. Y así en el fondo se puede evaluar según el objetivo, la convocatoria, pero vemos que en el fondo conversaciones como las que realizamos en Chile Escala, donde intencionamos la diversidad de miles de participantes de todas las comunas de Chile, si bien tiene un mayor costo operativo y de recursos, es sumamente necesario porque es probablemente el mecanismo, al menos en nuestra experiencia, que potencia de mejor forma la diversidad y el diálogo. ¿Qué aprendimos en estos meses de ejecución de participación ciudadana? Que el diálogo es fundamental. El diálogo, como hablábamos también en las presentaciones anteriores, la metodología de diálogo es fundamental. Nosotros tuvimos metodologías que potenciaban tanto el consenso como el disenso. Necesitamos abrir la caja, ver todas las opiniones, los matices que hay detrás de cada tema, pero también necesitamos encontrar aquello que tenemos en común y aquello en lo que estamos de acuerdo. Por eso es sumamente necesario generar en el fondo no solo herramientas que agreguen preferencias, sino que den espacio al diálogo y a la deliberación. En segundo lugar, la diversidad es fundamental. A diferencia de la primera presentación donde la gente se autoconvocaba, nosotros y armaba sus grupos, nosotros acá armábamos los grupos. La gente a veces se inscribía, también invitamos y buscamos y tratamos de intencionar la participación de mucha gente que quizás no hubiese participado en primera instancia, y armábamos los grupos generando instancias de alta diversidad. La gente valoraba esa diversidad, era lo más valorado por los participantes, el poder encontrarse con personas de distintos lugares del país, distintas edades, distintas regiones, en cada uno de los diálogos, no solo en la masa, en el total de los participantes. Y lo importante de eso es que la diversidad se gestiona. No necesariamente llega solo, hay gente que tiene más barreras para participar de estos espacios, y que esa diversidad hay que gestionarla, hay que tensionarla, hay que atenderla. Esto implica generar espacios probablemente presenciales donde no haya conectividad, tener traductores para distintas lenguas, tener el lenguaje adecuado también para generar espacios seguros para los migrantes, diversidades sexuales y otros colectivos.
pero también cómo hacemos un espacio acogedor para las distintas edades, para los distintos niveles de alfabetización digital, para los distintos niveles de confianza en estos espacios y tantas otras variables que hay que tener en cuenta. Y le doy el pase a María José para seguir. Buenísimo. Complementado a lo que decía Valentina, en donde relevamos la diversidad como uno de los grandes elementos para generar discusión pública, también queremos comentar un poco la importancia de la colaboración. Gestionar esa diversidad que hablaba Valentina es sumamente complejo y solo se puede hacer con la colaboración de distintas organizaciones. Sería iluso pensar que tal vez la convención por sí misma o alguna organización por sí misma va a poder lograr convocar a todas y todos. Desde ese punto de vista, nosotros el año pasado tuvimos una experiencia muy enriquecedora asociándolos con distintas organizaciones que nos permitieron llegar a personas que históricamente están más marginadas de la discusión pública. Y dentro de estas alianzas de colaboración, de acompañamiento que tuvimos, fue fundamental poder tener una gran diversidad de instituciones que tuvieran vínculos con los territorios, que tuvieran vínculo también sobre todo con grupos que habitualmente están más marginados y sobre todo con ciertos colectivos que se han visto afectados del proceso de discusión. La colaboración es importante, no se puede hacer solo y queremos transmitirlo, creemos que es lejos lo más honesto que podemos hacer en este minuto. Valentina. Lo segundo que queríamos transmitir tiene que ver también con la tríada de metodología, ejecución y sistematización. Ya en las exposiciones anteriores se mencionó un poco la importancia de tener una metodología única y de sistematizar en los tiempos adecuados. Nosotros queremos reforzar esas dos ideas, pero sumarle un tercer componente que tiene que ver con estos tres elementos, metodología, ejecución y sistematización, tienen que trabajar colaborativamente. No significa que estén todos bajo el cargo de una misma persona o de una misma organización, pero sí que trabajen de manera armónica y articulada. ¿Por qué? Porque solo el trabajo en conjunto de metodología, sistematización y ejecución va a ser lo que nos va a permitir de una u otra manera poder tener una participación oportuna y sobre todo poder tener incidencia dentro del proceso constitucional. Si nosotros no pensamos estos tres componentes juntos, difícilmente vamos a poder llegar en los tiempos que queremos y en los plazos que tenemos. Por otra parte, queríamos comentar y reforzar una idea que ya habíamos comentado previamente, que tiene que ver con la flexibilidad y que tiene también que ver con el aprendizaje y sobre todo el trabajo centrado en las personas y en sus necesidades. Como dice acá, los horarios que escojamos, los mecanismos que utilicemos para la difusión y las preguntas que nosotros utilicemos dentro de nuestros mecanismos de participación van a determinar, querámoslo o no, quiénes van a poder ser parte del proceso. En el diseño, nosotros implícitamente estamos decidiendo quiénes van a participar, cómo van a participar y quiénes van a estar quedando marginados. Entonces, nuestra invitación, como gran aprendizaje que tuvimos el año pasado, es poder centrar toda la planificación en las personas, en sus necesidades. Un ejemplo concreto, nosotros durante algún tiempo tuvimos muy poca participación de hombres en edad productiva y no sabíamos qué hacer y finalmente nos dimos cuenta que cuando empezamos a trabajar con ellos, a preguntarles no solo por qué no participaban, sino qué solución necesitaban para participar, pudimos revertir un poco esa brecha que teníamos, que era súper importante y que al final tenía que ver con conocer un poco la realidad en la cual participa, o sea, la realidad de cada persona que participa. Dentro de este punto, también queremos reforzar un poco la idea de tener un plan de trabajo que acompañe. No es fácil participar, no todos se sienten con las competencias necesarias para participar, entonces tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber una promoción de la participación y también tiene que haber un mensaje que se adapte a los distintos públicos. Insisto, alguien ya había comentado el componente de comunicación, acá lo reforzamos, no todos tienen las mismas competencias y no todos necesitan los mismos canales para participar, entonces hay que pensar muy bien cuáles son esos canales y también cómo comunicamos esos canales. Y por otra parte, nuestra idea tal vez más relevante es, hay que tratar de ser consciente de que la participación va mucho más allá del diálogo. La participación tiene que ver con todo el proceso, tiene que ver no solo con el diálogo que nosotros estamos realizando, que fue en nuestro caso, sino también con cómo se hizo la convocatoria, con quiénes participaron, con cómo se les devolvió la información, y ahí es que les queremos mostrar este pequeño gráfico que de una u otra manera trata de demostrar en el fondo cuál era el flujo de participación de una persona. Nosotros, en este caso, los invitamos a participar de un diálogo digital, pero previo a ese diálogo digital, que es lo que está marcado acá en una cajita,
tuvo que haber una invitación donde se detectaron necesidades para poder tener un diálogo efectivo, tuvo que haber una invitación después para que efectivamente puedan llegar las personas, pero también tuvo que haber soporte, acompañamientos, recordatorios. La gente no va a llegar porque se inscribió de una. Hay un proceso previo que es muy importante que sea realizado, y también hay un proceso posterior. La gente no solo tiene que dar su opinión, sino que también tiene que saber qué pasó con su opinión, qué se está haciendo con eso, y tiene que tener un espacio para visibilizar su voz más allá del diálogo. Entonces, para nosotros es súper importante el poder entender la participación como un todo. Eso en términos bien generales, tratamos ahí de ser bien resumidas con Valentina, pero en términos generales lo que les queremos transmitir es que la participación ciudadana demanda mucho tiempo, es algo complejo de hacer, sobre todo cuando queremos tener una participación masiva y diversa, pero por Dios que vale la pena. No podemos dejar la diversidad porque sea complejo, pero tampoco les queremos mentir que es fácil atender esa diversidad. Ahí, Valentina, no sé si tú quieres sumar algo en los minutitos que nos quedan. Disculpe, sí. Eso, lo fundamental en el fondo es la sistematización, el articular los actores. Nosotros pudimos reducir mucho los tiempos de sistematización porque los facilitadores sabían cómo tenían que escribir una oración y recoger la información de la manera más trazable, transparente y rigurosa posible, y eso facilitó mucho los tiempos y el trabajo del equipo de sistematización, y nos permitía también, como decía María José, mantener esa comunicación con los participantes posterior al diálogo, poder comentarles en qué estaba y qué se iba a hacer con su facilitación, perdón, con su participación, y que la información no se perdiera y pudiéramos hacer de esto un proceso lo más incidente posible. Y finalmente reforzar también la idea de la diversidad. No solo lo valoramos nosotros, como lo dije al inicio, lo valoraban los participantes. Era de las cosas que más nos comentaban de los mismos diálogos, el tener la posibilidad de encontrarse. Es necesario también que existan mecanismos para que la sociedad civil organizada, que tiene experiencia, que ha trabajado, que tiene años de trabajo en ciertos temas, pueda generar sus propuestas, pero también espacios donde la ciudadanía, que quizás no se ha organizado, que no tiene un paper o no tiene un trabajo articulado respecto de un tema en específico, también encuentre un lugar donde exponer sus anhelos, sus sueños, sus miedos, sus dolores sobre este proceso. Y ahí, por último, solo sumar que también hay un componente súper importante que tiene que ver con la comunicación. Uno de los grandes desafíos probablemente que van a enfrentar como convención es algo que nos pasó a nosotros, que tiene que ver con cómo nos comunicamos con las personas. Usualmente usamos el mail como vía de comunicación transversal, que todos lo saben ocupar, pero la verdad es que hay una población que está quedando marginada cuando tomamos esas decisiones, y ahí hay un aliado súper importante que tal vez como sociedad tenemos que trabajar, que tiene que ver con WhatsApp, donde hay una masividad, donde es una herramienta que se utiliza en distintos estratos sociales, que no requiere de altas competencias digitales. Entonces también ahí a repensar cómo hacemos la comunicación para que de verdad podamos llegar a todos y todas. Eso, y muchas gracias. Muchas gracias, Valentina, muchas gracias, María José. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a comenzar con Erika Portilla, posteriormente Elsa. Erika, te cedemos la palabra. Gracias. Valentina o María José, tres consultas. ¿Cómo convocaron? ¿Cuál fue el costo y el universo de personas que trabajaron en Tenemos que hablar de Chile? Muchas gracias por las preguntas. Nosotros la convocatoria fue una mezcla de distintas estrategias. Tuvimos a través de difusión en redes sociales gente que se autoinscribía en los diálogos, pero como mencionábamos, entre los interesados generábamos distribución de grupos y que finalmente todos participaran con gente que no conocía. Teníamos también muchas bases de investigación de las mismas universidades, de gente que es contactada para distintos estudios y que las invitamos a participar también a estos diálogos. Y la ayuda de organizaciones, como mencionaba María José, muchas organizaciones a lo largo de Chile, muchas nos ayudaron con la convocatoria de cientos de personas, pero otras nos ayudaron con la convocatoria quizás de la última persona que nos faltaban para completar la participación en todas las comunas, para poder tener participantes incluso desde la Antártica. Por eso queríamos incentivar a la importante que es la colaboración, no solo para alcanzar números, sino para poder llegar con calidad
a cada uno de estos grupos, colectivos y territorios que creemos que son importantes. Los costos, como mencionaba, lo mostré muy rápido en la tabla, varían mucho. Los costos de las consultas son muy, muy reducidos, al menos en términos relativos, son fáciles de operar. Los costos más grandes finalmente se dan en recursos humanos y publicidad. Recursos humanos, entre uno tenga más facilitadores, más equipo acompañando y soportando, es más caro. Y por lo tanto es necesario que se complementen este tipo de mecanismos para poder abordar con el presupuesto que se tiene lo que se debe hacer, pero es indudable que sobre todo la publicidad para poder llegar a una masa mucho más grande que la que nosotros, que en total fueron 100.000 personas, 10.000, un poco más de 10.000 a través de diálogos y 90 y algo mil en los de consultas. En total un poco más de 100.000 personas. Entiendo que el objetivo de la convención es mucho, mucho más que eso y por lo tanto hay que hacer esa mezcla de distintos mecanismos para poder usar efectivamente el presupuesto que tiene la convención. Tal vez dentro de los costos solo sumar que la atención a la diversidad fue algo no menor. Cuando uno convoca diversidad hay que hacerse cargo de eso, y eso tiene costos tanto en tiempo como económicos, como por ejemplo contar con traductores, salir a convocar a esas personas, ir a los territorios, solucionar problemas de acceso a conexiones de internet, entre otros. Ahí también hay un costo no menor que es de atención a la diversidad. Muchísimas gracias, María José. Valentina, Erika, quedó resuelta la pregunta. Ahora pasamos a la consulta de Elsa. Hola, yo quería consultarle quiénes fueron los facilitadores, quién los formó y cuánto tiempo tomó esa formación. Sí, los facilitadores, bueno, como nosotros partimos con un objetivo que era presencial, habíamos formado un grupo de facilitadores con un objetivo y después lo reconvertimos, entonces esto podría cambiar si es que uno lo diseña desde cero de otra manera, pero fueron profesionales de distintos ámbitos, en general psicólogos, profesores, personas de las ciencias sociales, sociólogos, que fueron preparados por nosotros. Ahí los capacitamos, por una parte el equipo de sistematización, metodología y ejecución, fue haciendo distintas capacitaciones en cada uno de los componentes, y por otra parte también tuvimos un gran conjunto de capacitaciones que fueron dadas por nuestras organizaciones impulsoras para asegurar que pudiéramos generar espacios seguros para todos y todas. Entonces ahí tuvimos capacitaciones de todo tipo: cómo atender a la diversidad, cómo generar espacios inclusivos, respetuosos para ciertos colectivos, y por otra parte tuvimos las capacitaciones tal vez más técnicas de cómo utilizar la herramienta, cómo hacer dialogar a personas y escuchar los distintos puntos de vista, buscando puntos en común, pero sin dejar de anular los desacuerdos que puedan haber. Tuvimos capacitaciones también sobre cómo tomar registro, y un punto bien importante que decía Valentina, en nuestro caso, que el año pasado utilizamos facilitadores físicos, o sea, personas, fue súper importante que ellos estuvieran muy comunicados con el equipo de sistematización, porque desde el registro diseñamos una forma de sistematizar la información, tanto manual como después el procesamiento que se hacía ya a través de análisis de inteligencia artificial. Pero eso es algo que se podría hacer ahora con el conocimiento que tenemos nosotros y otras organizaciones en muy poco tiempo, 1 o 2 semanas, pero en su minuto nos demoramos aproximadamente un mes por la inexperiencia que teníamos. Muchas gracias, María José. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, Jorge. Disculpa, Jorge. Recuerden también tratar de que las personas que no han consultado anteriormente también participen para que no estemos siempre los mismos, ¿ya? Pero a continuación, Jorge, te cedo la palabra. Hola, muchas gracias por venir. No, a lo largo de las ponencias nos ha quedado claro que ordenar en origen el producto de la deliberación es clave para una mejor sistematización posterior, siendo quizás el punto más deseable es una sistematización en origen, ¿no? Pero que no es, quizás no es posible. ¿Cuáles serían ustedes, según ustedes, las claves y los criterios para obtener insumos más fáciles de sistematizar en origen? ¿Pasa por la extensión, por establecer criterios más estrictos? ¿Cuáles serían a su juicio? Muchas gracias. Ahí Valentina me puede complementar, pero yo creo que hay un tema de criterios, de en el fondo tener muy claro qué es lo que queremos recoger desde el minuto 1 y diseñar la metodología y el registro para poder simplificar ese proceso. Yo creo que ahí personalmente está la clave. No sé, Valentina, ¿qué opinas tú?
Sí, creemos que primero el diseño de la metodología es clave, preguntas cortas obviamente y quizás un poco más de alternativas pueden recoger información mucho más fácil de recoger, pero se pierde toda la argumentación, todo el proceso de deliberación. Y por lo tanto ahí hay en el fondo alternativas que escoger finalmente de acuerdo a los tiempos y a los objetivos del proceso. Incluso optando por lo que nosotros optamos, este proceso deliberativo, se puede hacer este trabajo, como decíamos, de que los sistematizadores capacitaran a los facilitadores para hacer el trabajo lo más claro posible. La gente tiende a decir mucho, se debe mejorar la educación. ¿Quién? El profesor debe mejorar, el profesor de su hija, la municipalidad, el ministerio, son demandas al final absolutamente distintas y por lo tanto que el facilitador sepa hacer todas las preguntas correctas facilita mucho la sistematización. Hoy día existe también mucho más tecnología, nosotros trabajamos con equipo que estuvo también ligado al proceso de la primera presentación que realizó Pamela Figueroa, la tecnología ha avanzado mucho y nos permite hacer esto de la mejor forma posible. Lo más fácil también es generar un espacio, aunque sea híbrido, que tenga la tecnología en el fondo de ingresarlas y registrar inmediatamente de manera digital o ingresar las actas lo más rápido posible a un espacio digital para facilitar la trazabilidad de la información. Pero finalmente la clave está en la metodología, en qué preguntas queremos hacer, qué tan específicas, y la sistematización se ordena según eso. Muchas gracias. Quería mencionar solo muy adelante. breve que se habló al inicio sobre la como sistematización en línea y teniendo resultados en línea. La verdad creemos que es necesario, que quiero ser enfática en lo necesario que es cerrar los procesos, que pueda participar toda la masa de gente posible que queremos, toda la diversidad de gente posible que queremos y luego tener resultados. Si no, se puede generar finalmente un debate asincrónico dependiendo de cómo se vayan publicando los resultados y entendiendo que finalmente también por nuestra experiencia participan primero quienes saben cómo hacerlo, quienes tienen más herramientas para hacerlo, y la diversidad toma más tiempo de gestionar y por lo tanto los primeros y los segundos resultados podrían tener distintos énfasis y por eso es necesario cerrar un proceso y publicar los resultados posteriores. Muchas gracias, Valentina, María José, Jorge. Ahora pasamos con Tomás. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación, muy claro también. Creo que la pregunta de Erika era súper pertinente en relación al presupuesto, refuerzo el punto, porque nosotros creemos que en este reglamento tenemos que incorporar una serie de mecanismos muy diferentes entre sí que se tienen que relacionar, pero también hay que tomar una decisión en función de la estimación de costos, cuáles prioriza en función del costo del mecanismo y el impacto o beneficio que pueda tener. Entonces también aprovecho de preguntar lo mismo. Segunda pregunta, la diferencia que puede haber tenido esta iniciativa respecto a iniciativas similares. Estoy pensando, más rato entiendo que viene Tomás de la Fundación Tribu, de esta iniciativa de los 400, o otras iniciativas que pueden haber habido en Chile en extranjeros, ¿qué diferencia pueden haber habido en metodología? Y un punto también, una reflexión sobre el punto. Yo creo que, a ver si ustedes lo comparten o no, los efectos que puede tener este tipo de iniciativas para el objetivo que nosotros tenemos, que es que la gente se sienta parte del proceso. A mí me pasa, al menos en mi territorio, o conversando sobre este tipo de mecanismos, que la gente de repente no entiende qué es esto de la gente, de que la gente vaya por sorteo o no elegida y de repente no necesariamente esto genera más apropiación o interés o validación del proceso respecto a otros mecanismos más tradicionales como un cabildo, por ejemplo. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre eso? ¿Cuál fue el efecto que tuvo sobre las personas que participaron? Y si ven que en el fondo esto es también útil y pertinente para la discusión que tenemos que hacer en el proceso constituyente. Gracias. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Respecto al costo, nosotros tuvimos alrededor de 1.000 millones de pesos de costo. Creo que en algunas cosas es absolutamente mejorable la eficiencia de los recursos. Nosotros, como decía María José, estuvimos mucho tiempo ajustándonos, pensando que íbamos a poder salir presencial si esperábamos 1 o 2 meses al paso de la pandemia, y por lo tanto creo que se pueden hacer mucho mejor uso de los recursos. Algunas cosas creo que se hicieron bien, como lo que mencionaba María José, de confiar en la capacitación de organizaciones mucho más expertas que uno en ciertas temáticas, y así se pueden seguir aprovechando distintas colaboraciones para hacer uso más eficiente de los recursos.
nosotros también utilizamos plataformas que ya están, Zoom, Stoneboard, Mentimeter, y plataformas que son relativamente baratas de utilizar. Ahí el nivel de seguridad que podría tener, la verdad, para un proceso como este, creo que el desafío es distinto, pero sí creo que podría tener un mayor costo, en este caso, y que lo mencionábamos, la necesidad de hacer un gran proceso de difusión. Nosotros obviamente no utilizamos tanto en eso, pero en un proceso como este debiera ser mucho más grande el uso de los recursos. Diferencias con otras metodologías, bueno, como mencionábamos al principio con los encuentros autoconvocados, aquí la gente, si bien había muchos que se autoconvocaban, hubo otros que salíamos a invitar, pero finalmente los grupos no se armaban solos, se armaban en algunos casos frutos del azar, la gente agendaba distintos horarios según cómo podía participar, o nosotros también intencionábamos grupos que fueran altamente diversos. Eso creo que la gente tiene cierto susto, todos nos faltan estos espacios, creemos que evidenciaban la falta de estos espacios, la gente llegaba con susto a la cancelación, llegaba con susto a que no iba a tener un espacio que quizá pudiera aportar, pero finalmente la gran mayoría queda muy feliz del espacio. Sabemos hoy día de grupos que quedaron conectados, que siguen juntándose, o al menos una persona con otra, desde distintos rincones del país, desde distintas edades, etc. Nosotros además no teníamos temas, que entiendo que con los 400 es una diferencia importante. Nosotros preguntábamos qué cambiar, mejorar o mantener en el país, dentro de otras preguntas, y por lo tanto era una metodología que al principio incentivaba la divergencia, que salieran todos los temas que tenían que salir, todos los matices dentro de cada uno de esos temas, y luego ir el grupo poniéndose de acuerdo. Entonces no eran conversaciones sobre pensiones, sobre salud, sobre educación, como ha pasado en otros temas. Sí nos permite después, al sumar todo, poder analizar cada uno de los matices, opiniones y palabras que se registró en torno a una oración que tenía la palabra educación, por ejemplo. Y el impacto en los participantes, como decía, yo creo que veíamos participantes que llegaban con mucho susto, que se iban con mucha esperanza. Esperanza fue de las palabras más nombradas, muy asociada a este proceso que estamos viviendo, el proceso constituyente. Y como mencionaba al inicio de la presentación, creo que es bueno tener algún mecanismo que sea de puertas abiertas, el que sea quizá el menos costoso, el más eficiente en tiempo, pero es bueno que cualquiera persona que pueda querer participar encuentre un lugar donde hacerlo, y quizás generar cabildos u otras instancias que son más costosas en tiempo, en recursos, en equipo, en sistematización, que sea un grupo de personas más diverso donde ganemos por muchos otros lados, por ejemplo, la diversidad, la argumentación, el nivel de profundidad de la conversación, etcétera, pero que podamos complementarlo con generarle a las personas alguna forma de ser parte de este proceso. Ahí sumando un poco a lo que decía Valentina, yo creo que es súper importante no quedarnos solo con mecanismos autoconvocados. Ahí hay un sesgo gigante. Participan los que quieren participar sobre los temas que quieren participar. Entonces es súper importante que sea cual sea la decisión que ustedes tomen, exista cierta mixtura en donde pueda haber algo que se acerque un poco más a un mecanismo de participación tal vez representativo, que les sirva por lo menos para ir compensando si los discursos, los relatos son similares. Creo que es bien importante esa línea. Y por otra parte, creo que hay algo no menor que tiene este proceso que nosotros desarrollamos y que tal vez no lo vimos en otros, que tiene que ver con el clima de diálogo. No es solo juntarse a conversar con alguien que piensa igual a mí, sino juntarnos a conversar con alguien que piensa distinto a uno. Y eso contribuye a un clima de diálogo que hoy día la convención probablemente va a necesitar. Hoy día es un minuto donde todos como ciudadanos tenemos que ceder, y si no conversamos con gente que piensa distinto a nosotros, que vive distintas trayectorias de vida, que está en distintas regiones, difícilmente vamos a lograr realmente comprender qué se siente estar en el otro lado y por qué yo tengo o no tengo que ceder sobre X tema. Entonces yo creo que ahí hay algo súper importante, que es la diversidad, nos favorece el clima de diálogo y nos favorece tener una mejor armonía como sociedad. Muchísimas gracias, María José, Valentina, así como también Tomás. Vamos a dar la última palabra a Tatiana y con eso cerramos esta primera ronda. Y solamente, Bárbara, si prometes que va a ser bastante breve porque ya estamos totalmente... Bueno, pero vamos a darle la palabra a Tatiana. Tatiana, por favor. Hola, muchas gracias por la presentación. Tengo algunas dudas, por ejemplo, cuando hablan de gestión de diversidad, entiendo que explicaban de utilizar las redes que ya tenían conexiones con grupos excluidos, etcétera, pero ¿cómo hicieron el mapeo inicial para si usaron registro de referenciación, algún tipo de, por ejemplo, cuando decían ciertas comunas, ¿cómo hacen para que
como aumentar esa representación de la que hablan, qué herramientas utilizaron en esa planificación. Yo creo que inicialmente lo que utilizamos fue un poco como una revisión de literatura, o sea, la literatura nos ha dicho en general cuáles son los colectivos que suelen estar más marginados de la discusión, y partimos poniendo un especial foco ahí. Una vez que ya estábamos ejecutando el proceso, fuimos detectando nuevos grupos o colectivos que se estaban quedando marginados de la discusión. Entonces hay un trabajo previo que tiene que ver básicamente con revisión de cuáles son esos grupos, una revisión más bien teórica, y luego una adaptación y un proceso de acople en el transcurso del camino. Con georreferenciación no trabajamos, pero también es una posibilidad. Yo creo que hay que barajarlas todas. Y eso como en general de nuestros tres mecanismos de participación, pero en Chile Escala, que fue este ejercicio más representativo, desarrollamos como un diseño muestral en conjunto con las facultades de Sociología, viendo las 8 variables que nos hacían más sentido respecto, como mencionaba María José, de aquello que nos pudiera generar un grupo bastante diverso, pero que también fuera manejable por la operativa que teníamos, entendiendo que uno tiene recursos limitados. Uno podría mirar 16 variables, pero entre que le complica el trabajo a uno y también genera desconfianza en las personas. Cuando generábamos muchas preguntas también genera susto, y por lo tanto creíamos que estas 8 variables, distribución territorial, distribución etaria, género, nivel socioeconómico, nivel educacional, nos entregaban bastante información. Sobre todo la comuna también tiene varios datos asociados, en el fondo el nivel de ingreso promedio de la comuna. Preguntábamos también la localidad dentro de cada comuna y podíamos saber si era una localidad rural o urbana, y que eso nos permitió llegar, planificar la llegada después, a buscar, a invitar, a salir a invitar a miles de personas, pero con ese mapeo de que al menos necesitábamos completar una distribución parecida a la población chilena mayor de 18 años en estas 8 variables que definimos que eran importantes para nosotros. Sí, y quizás solo sumar un punto muy concreto, cuando nosotros partíamos la convocatoria detectábamos al tiro necesidades. Una de las preguntas de la inscripción era: ¿qué necesitas tú para poder tener una buena participación? Y ahí sabíamos si es que necesitábamos traductores o lo que fuera que se necesitara. Muchísimas gracias, Valentina y María José. Muchas gracias, Tatiana, también. Y vamos a cerrar, Bárbara, con tu última pregunta, y con esto damos por cerrada esta tercera audiencia pública. Bárbara. No, cortito, muchas gracias por todo lo que nos han estado contando. Con respecto a los plazos, nosotros estamos contra el tiempo, necesitamos comenzar ya la participación ciudadana, porque recoger los insumos y poder incorporarlos al debate es algo que nos apremia. En ese sentido, ustedes, si bien estaban en pandemia, contaban con mayor flexibilidad de tiempo, estábamos todos más desocupados en general. Entonces, si nos pudieras dar unas luces más o menos de cuánto crees tú que es el proceso que le deberíamos determinar a la inscripción de la gente, a los llamados, si es que tienen alguna información al respecto que nos sirva. Sí, yo creo que ahí Valentina nos podrá complementar, pero ir trabajando mancomunadamente. O sea, no es que nosotros hayamos convocatoria, paramos, ejecución, sino que eran procesos que se iban como interconectando. Si bien nosotros estuvimos como 5 o 6 meses aproximadamente de conversaciones y luego 2 meses de sistematización, esos tiempos se pueden reducir. Nosotros tenemos muchos aprendizajes que no queremos guardarnos. O sea, si eso sirve para que la convención pueda hacer un proceso mucho más rápido, que fue lo que a nosotros nos tomó tal vez los primeros meses, feliz de poder compartirlo y de poner al servicio todos los conocimientos, capacidades, plataformas que tengamos en la medida que podamos también. Sí, ahí, la verdad, como decía, hay un tema de seguridad que de la información que quizás el desafío para la convención es un poco más grande. Nosotros utilizamos en general plataformas que ya estaban. Puede tomar un par de semanas, un mes, articular toda esa articulación de los Zoom, de los links, de hacer las preguntas. Obviamente que generan un tiempo de testeo, pero hay tareas que quizás no acaban. El proceso de contratación de los facilitadores, por ejemplo, y las primeras capacitaciones pueden ser 2 semanas, pero probablemente la capacitación es algo que cada una determinada cantidad de semanas se vuelva a necesitar una capacitación, dependiendo de la contingencia, dependiendo de tantas cosas que van pasando, y que es necesario volver a tomar contacto con los facilitadores, sobre todo porque es un trabajo bastante demandante, emocionalmente muy demandante, y que también es necesario volver a escucharlos a ellos sobre lo que está pasando, qué dificultades les comparten las mismas personas. Yo casi no pude llegar o casi no vine y que en el fondo los facilitadores sean un insumo de información constante para ustedes también es fundamental. El periodo de ejecución
Depende, nosotros teníamos diálogos 2 veces al día, muchas veces por 6 días a la semana. Creemos que no necesariamente es necesario ese nivel de articulación. Lo bueno de eso es que nos permite ir aprendiendo y ajustando en el camino, porque en el fondo vemos que la gente llega más o menos en la tarde, los viernes, y te va entregando mucha información. También se pueden hacer varios encuentros más masivos, pero menos recurrentes, y también va a entregar una cantidad de información importante, pero sí es necesario, en el fondo no pueden ser todos los sábados o todos los domingos, porque hay gente que trabaja los fines de semana o que tiene otras actividades los fines de semana. No puede ser solo la semana tampoco, no puede ser solo las mañanas, hay que generar en el fondo esos distintos espacios. Pero yo creo que la gran tarea, sobre todo para iniciar, es la difusión y el poder explicarle a la gente cuáles son los objetivos y los límites también de la participación. No solo informar acá está, sino también para qué esto, qué es lo que vamos a recoger, qué nivel de profundidad tiene para nosotros y probablemente para los mecanismos de la convención. Para algunas personas van a ser no lo suficientemente profundos, o quisieran volver a juntarse. Hay gente que nos decía, deberíamos juntarnos 5 o 10 veces, pero en la práctica la mayoría de la gente no puede hacer eso. Entonces hay que tratar de responder a las distintas expectativas de las personas también. Muchísimas gracias, Valentina y María José, así como también a Bárbara. Con esto ya damos por terminada esta tercera audiencia pública. Muchísimas gracias por la espera y la presentación. También recordar y por favor también solicitar enviar tanto la presentación del día de hoy como cualquier otro insumo que consideren relevante para que nosotros podamos utilizarlo y generar los mecanismos de participación al correo cp popular@chileconvención.cl, que es el correo oficial de esta comisión. De antemano, muchísimas gracias, chicas. Así que, por favor, un aplauso para las Valentina y María José por su presentación. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y quedamos a disposición, obviamente, de cualquier ayuda o información adicional que se requiera. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde.